rato de economía, apareció Cavallo, ¿no? Diciendo que está complicado el tema de la baja de la inflación. Sí. Y también tuvo mucho impacto una declaración sobre el talón de Aquiles del plan económico de Milei vinculado a, bueno, el dólar barato, por decirlo de alguna manera, y por supuesto el cepo, ¿no? El cepo que sigue en pie. ¿Quién lo dijo? Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central. Uno ¿Qué que tal? estuvo sentado en la silla eléctrica. Sí, esa. en la silla. ¿Qué tal, Martín? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal, Jessica? Buen día a todos. Bien. ¿Y este talón de Aquiles que mencionás, bueno, cuánta debilidad le da al plan económico? Bueno, sin duda yo no hablé de dólar barato, dólar caro. Sin duda lo que dije es que Argentina necesita una política cambiaria de largo plazo. Sí. Y que los países hoy en el mundo, a diferencia de los años 90, mucho se compara esta etapa, Jessica, con los años 90, pero el mundo cambió. Y uno de los principales temas en macroeconomía que ha cambiado es que el mundo no tiene tipos de cambio fijos. Es decir, ningún país del mundo tiene un tipo de cambio fijo, los tipos de cambio, los valores de las monedas fluctúan, no hay que ir más lejos que nuestros propios vecinos, Uruguay, Brasil, que es nuestro socio comercial, y sin duda cada vez que se deprecia o se aprecia el real tiene efecto sobre los sectores de nuestra economía, de nuestros sectores productivos. Por lo tanto, lo que digo es, Argentina hoy tiene dos certidumbres, Jessica, que es y son muy importantes, que son el equilibrio presupuestario, que yo espero que haya sido un cambio en la sociedad ya, no se puede gastar más de lo que ingresa en el sector público, y también un camino de desregulación, de sacarle la cantidad, la maraña de regulaciones que hoy tiene el sector privado, todos los que trabajamos en el sector privado, que tenemos todos los días. Para mí esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Argentina necesita por delante, para resolver de largo plazo el problema cambiario y los problemas estructurales que tiene, sobre todo un programa de desarrollo humano y social y económico que tenga 5 pilares. El primero es la transformación de nuestra estructura impositiva. No podemos ser un país viable si tenemos 50% de informalidad. Tenemos que apuntar a en 4 años bajar la informalidad a la mitad. Segundo, un programa que mejore los costos de transporte interno. Ayer, por ejemplo, tuve una muy buena charla con un viejo amigo, que es Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que tiene este enfoque justamente de bajarle los costos a sus sectores productivos, y hablábamos de la necesidad de concesionar ya las rutas. Yo hablaba de una ruta nacional, que usted debe conocer bien porque es santafesina, sí, pero que, como usted sabe, es la ruta 33, sí, que va desde Rosario hasta Bahía Blanca. Me tocó, usted sabe, a mí también me gusta transitar el país. Me invitan, el 17 de octubre tengo que estar en Río Segundo, en Córdoba, dicho sea de paso, dando charlas con los sectores productivos. Tenía que dar una charla en Rosario y al día siguiente en Bahía Blanca. Me tocó transitar la ruta 33, por suerte alguien manejaba, porque está hecha pelota esa ruta, ¿no? Sí. Tiene esa dicotomía de la Argentina, la fuerza del agro, camiones con mercadería, con producción, y uno dice la fuerza que tiene los sectores reales de la Argentina, pero una ruta que podría concesionarse ya. Siempre un economista lo ve con sentido económico. Digo, esta ruta seguramente tiene atractivo para el sector privado, con objetivos claros, es decir, hacer una autopista desde Rosario a Bahía Blanca, para que puedan transitar lo que llaman camiones bitrenes. Los camiones bitrenes son los que tienen 2 acoplados. Cada camión puede llevar 30 toneladas, podría llevar el doble de toneladas, y con esto bajar los costos de transporte. Diego me decía que lo mismo pasa con la Ruta 51, que es lo que estás planteando, lo mismo que yo planteo a nivel nacional, él lo plantea a nivel provincial. La necesidad de la provincia de Buenos Aires, la Ruta 51, me comentaba él, hace un trayecto similar de Ramallo hasta Bahía Blanca. Bueno, estos son los tipos de... Tercero, bajar los costos crediticios, hay que bajar el riesgo país. Cuarto, integrar más trabajadores al sector formal. Y quinto, una política internacional que esté destinada a acuerdos, a negociaciones con países que nos permitan exportar más
y generar más inversión. Estos son los 5 pilares que a mi juicio Argentina necesita para resolver los dilemas de bajar la inflación, tener una política cambiaria que genere dólares genuinos, que esta es la clave para darle certidumbre de largo plazo, y de ahí entonces el énfasis en las exportaciones. Por supuesto que me enganché con lo que dijiste de las rutas, porque pasa todos los años que se levanta la cosecha y por el tránsito de máquinas, de camiones y demás, rompen toda la ruta, lo que hacen en general y con suerte es emparcharla y vuelve a pasar lo mismo al año siguiente y demás. Lo que somos o lo que vivimos sobre todo en el interior, en las zonas de campo, esto es una historia que pasa siempre. Ahora, vos planteás que ahí debe haber una inversión privada porque hay una posición del gobierno que es, bueno, el Estado no es empresario, no planifica, no es el que hace las obras y no sé qué nivel de... También hay un trabajo provincial, ¿no?, de los gobernadores, pero digo, no sé qué en determinadas rutas, qué nivel de inversión ves que está haciendo el Estado en mantenimiento o si esto, digamos, porque con el tiempo va a empeorar. Bueno, vos ves que una de las claves importantes, ¿no?, para bajar el superávit, para tener equilibrio presupuestario, ha sido 0 gasto de capital. Sí. Es decir, dentro de los rubros que más han caído, gasto de capital en infraestructura. Uno puede coincidir o no con el tema, es cierto que ha habido falta de transparencia, es cierto que hay mecanismos para hacer obra pública transparente, por ejemplo, con organismos multilaterales de crédito que nos den precisamente financiamiento concesional a 30 años, pero yo siempre digo, una cosa es lo que uno propone como política económica a discutir, yo creo que se puede hacer de manera transparente, creo que hay que utilizar el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, que te garantizan transparencia en términos de obra pública, pero más allá de esto, lo que digo es, hay ciertas rutas, y lo mismo digo con los trenes, hay ciertos trenes que están en manos privadas que se pueden concesionar a más largo plazo. La Ruta 33, te diría como economista, estoy seguro que si mañana haces una licitación pública nacional e internacional, va a tener mucho interés de gente que quiera invertir porque le ven precisamente que hay mucho movimiento de comercio, que hay mucho movimiento de camiones, que se pueden bajar los costos y por lo tanto estoy convencido, y lo mismo me decía Diego Valenzuela con respecto a la Ruta 51, que son provinciales. Entonces, dentro del esquema de inversión privada, ya aquí y ahora se necesitan empezar a hacer esos cambios estructurales que nos permitan también movilizar la inversión, que es uno de los temas claves cuando uno mira la economía o el crecimiento económico que está tan débil y tan heterogéneo. Si no hay inversión privada, es muy difícil que tengamos no solo baja inflación, sino crecimiento económico. Y la rueda de la inversión privada en infraestructura me parece central para mejorar los costos y para garantizar crecimiento económico. Martín, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? Quiero volver a un punto anterior, pero vinculado a esto, porque dijiste necesitamos dólares genuinos. El gobierno está haciendo mucho foco en, o levantando la bandera de los dólares del blanqueo, casi 13.000 millones de dólares, o por ahí ya se superaron incluso de la parte del blanqueo cash, que le ha dado una gran mano también para que descomprima la presión sobre el tipo de cambio, que baje el dólar financiero y se achique la brecha. ¿Esos dólares son genuinos o no? ¿Cuáles son los dólares genuinos? ¿Cuál es tu observación sobre la acumulación de las reservas o las reservas que hoy tenemos? Bueno, muy buena pregunta. Sí son dólares genuinos porque son dólares de argentinos que van en la dirección también que decía en el primer punto, ¿no? El de terminar con la informalidad. Creo que se está mirando la informalidad, si querés, monetaria. Yo miro también la informalidad del sector laboral, es decir, cómo incorporamos un 50% de trabajadores que hoy están en la economía informal y que siguen en la economía informal porque hay altísimos impuestos. En fin, necesitamos una modernización y una simplificación de nuestra estructura tributaria, planteando un esquema de transición, obviamente teniendo como norte siempre el equilibrio presupuestario, pero por ejemplo impuestos distorsivos como el impuesto al débito y al crédito, las retenciones a las exportaciones, debiera plantearse un cronograma de reducción o de tomar a cuenta estos impuestos como parte de impuesto a las ganancias. Pero con respecto a dólares, bueno, hay aquí dólares genuinos, pero hay un enfoque más hacia buscar los dólares financieros. A mí los que siempre destaco como dólares genuinos son los dólares de exportación.
aquellos que permiten que la producción nacional se proyecte al mundo, y para esto necesitamos una estructura de costos, de menores costos financieros, y para esto también mencioné y hago hincapié en la reducción del riesgo país, bajar los costos de logística, como lo comentaba, los costos de transporte, como lo comentábamos recién con Jessica, y bajar también los costos de ingreso a otros mercados internacionales. O sea, ¿Y qué pasa con el costo del tipo de cambio? Con este tipo de dólar, que muchos dicen la Argentina es cara en dólares con este tipo de cambio, ¿se puede incrementar las exportaciones? Sí, se puede, porque hay muchas cosas para hacer en materia de costos. Lo último que te decía es tener una política internacional permanente que busque bajar aranceles en países donde nosotros podemos ingresar en sus cadenas de producción. Argentina no habla de países como Vietnam, no habla de países como Malasia, como países como Sudáfrica. Se están reconfigurando a partir de cambios geopolíticos importantes, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, lo que ya lleva de más de 2 años la invasión de Rusia en Ucrania, las elecciones en Estados Unidos, digamos, todas las... Para vos el foco es más importante ese que ajustar el tipo de cambio, porque buena parte de tus colegas están básicamente planteando un ajuste del tipo de cambio o una devaluación, una corrección cambiaria. ¿Vos crees que estás del lado de la biblioteca donde está la minoría, los que dicen que no hay que tocar el tipo de cambio? Estoy del lado de la biblioteca de donde digo Argentina necesita más dólares para sostener y necesita una política cambiaria de largo plazo, como te decíamos al principio y a esta pregunta del talón de Aquiles. ¿Podés sostener un 2% de evaluación mensual en los próximos 3 o 4 años? Bueno, la respuesta es no. Mi posición es que tenemos que ir a un tipo de cambio flotante, pero en lugar de ir a la discusión de atraso o no atraso, vos sos economista también, entonces... No, soy periodista. Bueno, pero sabés mucho de economía, digamos, de toda tu trayectoria, y te especializás en esto, y sabés que decime qué querés demostrar, y yo te digo cómo lo podés medir. Entonces, podés tomar el tipo de cambio bilateral, podés tomar serie histórica. Entonces yo digo, salgamos de esa discusión. La discusión de fondo es tener un tipo de cambio absolutamente libre, único, y además también yo no lo digo, sino también lo hice. Durante 5 años y medio conduje el Banco Central, pasamos la crisis financiera internacional de 2008-2009, se cayó el cuarto banco de inversión del mundo en 2008, Lehman Brothers, y tuvimos un solo tipo de cambio. No había tipo Ahora, de cambio Martín, te hago ahí una Sí. pequeña interrupción. Si vos decís hoy, tipo de cambio libre, flotante, ¿qué pasa mañana, pasado mañana y en 2 semanas? No, por supuesto, hacia eso tenemos que transitar, para eso primero tenemos que acumular reservas y para eso sí tenemos que ir sacando el cepo. Y algo que hemos comentado en nuestra última charla, Jessica, es para salir del cepo hay que plantear una salida artesanal, una salida en donde vayamos sacando, hay 210 regulaciones en el mercado cambiario. Bueno, saquemos una por semana. Algunas se han ido sacando en las últimas semanas, pero yo le daría ritmo a esto. Muy importante la dinámica de la política económica. Plantearle al sector privado, mirá, se está yendo en la dirección de ir sacando las restricciones para terminar con el cepo en el muy corto plazo. Y bueno, y eso significa que todas las semanas el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores van sacando regulaciones. Entonces, la pregunta tuya, Cecilia, digamos, la respuesta es: vayamos sacando el cepo y entonces tendremos un valor, digamos, en donde podamos comprar y vender con total libertad. Por supuesto, va a haber restricciones al principio, restricciones a dividendos, por supuesto que el turismo no sea barato salir que ingresar, pero sí tener mucha más normalidad cambiaria. Lo que digo es, Jessica, debemos tender a un tipo de cambio único, pero para eso, por ejemplo, hoy por hoy, y lo sabe Cecilia, no estamos acumulando reservas. Ese es un dilema central que tiene la política económica en el corto plazo. Y esto también plantea dudas de el pago de deuda hacia adelante. Por eso hablábamos también de esos dólares genuinos. Y también, digamos, como pie de página, decir que es muy importante que los dólares del blanqueo se transformen en dólares productivos, de manera, ¿y cómo hacerlo esto? Generando más préstamos en dólares, sobre todo a exportadores,
para que esos préstamos vayan al sector productivo, y cuando se transforman en préstamos, esto aumenta las reservas netas del Banco Central, y esto permitiría entonces también ir transitando ese camino hacia la liberación del cepo. Vos has estado muchas veces en esa mesa de negociación con el Fondo Monetario. Con cepo, ¿hay acuerdo con el Fondo Monetario que te genere, que te traiga plata fresca? ¿Pone plata sobre la mesa el Fondo Monetario si Argentina mantiene el cepo? Yo no veo que hoy el Fondo Monetario esté poniendo fondos frescos en la Argentina. Si uno mira también, Cecilia, los últimos acuerdos que ha hecho, tomo como referencia Egipto, que lo hizo en el mes de junio, un acuerdo a 10 años que justamente también pidió la eliminación de las restricciones cambiarias, con lo cual no veo que en este momento, además todavía no se han empezado, me llama la atención, negociaciones formales. El presupuesto, como vos sabés, plantea 0 ingreso de fondos de organismos multilaterales, y bueno, esto también plantea un tema en términos de qué hacemos con la deuda privada. Para esto se necesitan, a mí no me cabe la menor duda de la voluntad de pago que tiene este gobierno, pero uno siempre mira después la capacidad de pago, es decir, si tiene los dólares suficientes. Y bueno, por ahora cuando uno mira el nivel de reservas, es preocupante que de haber tenido un gran éxito inicial, de haber tomado, y subrayo esto, una situación de menos 11.500 millones de dólares en el Banco Central, es decir, de reservas netas negativas, a llegar a menos 1.500 en mayo, pero hoy estar de vuelta en 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Bueno, sin duda, con un acuerdo con el fondo donde no haya fondos frescos, bueno, uno plantea interrogantes en términos a cómo se va a manejar la deuda y en el mediano plazo, el año que viene, el año subsiguiente, y por eso es muy importante bajar al riesgo país. Lo que yo propongo para bajar al riesgo país es utilizar el superávit fiscal y recomprar deuda, es decir, que el gobierno plantee un programa de recompra anticipado de deuda, y eso sin duda va a permitir bajar el riesgo país a niveles de los que hoy tiene Egipto u otros países, es decir, 707 puntos por encima de la tasa de los Estados Unidos, lo que nos va a permitir reingresar a los mercados mundiales. No lo quiero hacer técnico, iba todo más o menos bien cuando me dijiste lo de las reservas y demás, ya me dio un poco de miedo, capacidad de pago, se puede pagar, no se puede pagar, porque bueno, es cierto lo que vos decís, Milei dice se van a cumplir todos los contratos, se van a cumplir, vamos a pagar la deuda, pero tiene que estar eso para pagar la deuda. Lo que vos proponés de recomprar, que dicho de tu boca suena fácil, ¿cuál es el pro y cuál es la contra de una operación que estás planteando? Bueno, hay que hacerlo con absoluta transparencia. Hoy el sector público tiene superávit en pesos, lo que tiene que hacer es obviamente acumular dólares y decirle a el mundo, señores, el día 31 de octubre, el que quiera vendernos sus papeles, lo hace en una licitación pública nacional e internacional, y la gente que quiere voluntariamente ofrece sus bonos de deuda y los ofrece al precio que quiere, y después se hace lo que llama una licitación, un precio de corte, en donde el Tesoro Nacional, el Ministro de Economía, el Secretario de Finanzas deciden cuánto recomprar y a qué precio recomprar, y por supuesto es una operación normal, Jessica, que se llama de administración de pasivos, que hace muchas veces el sector público, los sectores públicos del mundo, y también, y eso es una señal de confianza, porque si uno está recomprando la deuda anticipada, significa que tiene músculo suficiente para hacerlo. Tenemos superávit, y te tomas digamos, te endeudas un poco más haciendo eso, ¿no? ¿No? No, al contrario, porque lo que estás haciendo es bajando la deuda. Lo que estás haciendo es, yo te doy dólares a los que venden los bonos y tomo y recompro esos bonos, con lo cual baja el nivel de deuda y obviamente necesito esos dólares para poder pagarle anticipadamente. La jugada quizás anticipada es lo que permite generar confianza, bajar riesgo país. Yo te decía, pero necesitas dólares para eso, ¿o no? Pesos de superávit para comprar dólares. Bueno, pero compras dólares. Por supuesto. Necesitas primero el superávit, que lo tenés asegurado, y después necesitas dólares
Bueno, y ahí está el desafío de corto plazo, también tener los dólares suficientes. Por eso digo, bueno, primero dólares al sector privado, utilizar estos dólares de blanqueo, y después dólares genuinos, tanto de una política internacional que esté generando acuerdos de inversión, de protección de inversiones y acuerdos de ingreso a nuevos mercados. Martín, te bajo a una pregunta que me hago todas las semanas cuando tengo que vender dólares porque estoy haciendo una obrita en mi casa, a la que me hizo mi hermano ayer, a la que me hizo uno... No diga obrita, si usted tiene un palacio y está ampliándolo... Estoy ampliando el palacio, sí. Bueno, a la que me hizo uno de los operadores recién en la máquina de café, ¿el dólar puede seguir bajando? Vea, si vos me preguntás de mercado, yo creo que hoy siempre uno mira puntos de resistencia, ¿no? Y ahora voy bien estricto a una cuestión de mercado, ¿no? Porque acá hay que tener una visión integral, como la que planteé, pero también una visión bien micro de mercado, sí. Como vos dijiste hace un instante, haber estado sentado en esa silla eléctrica. Mi visión es que hoy, así como quebró la barrera de los 1.200, me estoy refiriendo al dólar MEP, al dólar que cualquiera puede comprar y vender, ahora va a buscar la barrera de los 1.150, y probablemente lo haga en las próximas semanas hasta finales de octubre. Y luego lo que vamos a mirar todos es si el Banco Central logra, o los bancos privados logran volcar esos dólares a la producción a través de préstamos. Si se incrementan los préstamos, van a incrementar las reservas netas, y esto sin duda le va a dar más fortaleza al Banco Central como para poder sostener esta baja del tipo de cambio. Pero como una mirada de muy corto plazo, y acá a fin de mes mi visión es que va a estar buscando ese punto de resistencia, y habrá que ver si lo puede superar. Pero datazo, anoten los oyentes, porque no es una respuesta de alguien muy calificado para eso. Y bien específica, no me escapé. Bien específica, no te escapaste. La mayoría se escapa. De darte un número. Te pregunto por algo que es el principal logro de este gobierno, que es la tendencia a la baja de la inflación. Ayer en la ciudad de Buenos Aires dio el 4%, no era lo esperado, es decir, es el número maldito, el 4%, el gobierno pretendía ir bajándola y no está pudiendo de ese techo. ¿Cuál es tu mirada de si lo va a lograr, no lo va a lograr, y por qué está estancado ahí, clavado en el 4%? Bueno, está esclavado porque hay incertidumbre con respecto a los principales precios de la economía. Hay incertidumbre cambiaria, como lo vimos en toda esta charla. Sí. Hay incertidumbre en materia de precios de insumos, hay incertidumbre en materia salarial también, en materia de paritarias, con lo cual los precios se van conformando con inercia en el día a día. Como vos decís muy bien, hace ya 3 meses que no puede quebrar la barrera del 4%. Con nuestro equipo en Fundación Capital estimamos que este mes o el mes de septiembre que pasó va a estar más cerca de 3,5%, pero vemos que hacia adelante, el mes de octubre que está transitando, noviembre y diciembre, le cuesta traspasar la barrera del 3%. Y fíjate que ahora han empezado a, si me permitís el verbo, entre comillas, toquetear las tarifas de los servicios públicos, bajado, si querés, entre comillas, el 1% de manera artificial el costo de la nafta en surtidor, un 15% el gas, pero subiendo otras cosas, como subiendo los colegios, subiendo las prepagas. Es decir, empiezan a tratar de toquetear esto porque les cuesta bajar del 3%. Y sin duda, lo que uno se plantea a largo plazo es, bueno, mientras no haya acumulación de reservas, mientras no haya una política cambiaria de largo plazo, se sabe que el 2% no va a ser la política definitiva. Bueno, esto plantea incertidumbre y bueno, y por supuesto también, a mi juicio, me gustaría tener también presupuestos plurianuales, ¿no? Que muestren que el equilibrio fiscal ha llegado para quedarse. Mi posición con respecto al equilibrio fiscal es que es importante, pero también hay que mirar a cómo ampliamos la base, cómo generamos que más argentinos paguemos menos impuestos, y esto todavía está por verse. Es decir, todavía hay muchas incertidumbres en la economía argentina y por eso cuesta tanto bajar la tasa de inflación.
Martín, en este escenario que tenemos hoy, de esta especie de veranito financiero y baja de la brecha y más, ¿ves alguna ventana en la que el gobierno pueda salir de manera sorpresiva del cepo, más allá de postergar el giro de dividendos y el dólar tarjeta, que eso me parece que varios voceros del gobierno lo han dejado en claro, que de eso no se va a salir rápido, que se pueda abrir el cepo comercial y la otra parte del cepo en el corto plazo? ¿O te imaginas que el gobierno va a llegar a las elecciones del 2025 con cepo cambiario? A ver, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno ve. Sí, Está preguntando, digamos, una cosa es lo que podría hacer como hacedor de políticas públicas, otra cosa es lo el escenario que ves. A mis clientes, otra cosa es lo que le digo a mis 150 clientes de Fundación Capital, que les digo en términos de análisis. Pareciera que hay la forma en tomar decisiones es bastante parsimoniosa, así como se ha sido muy contundente en materia fiscal, se ha sido muy parsimonioso en materia cambiaria y también en materia monetaria. No está claro cuál es el programa monetario de Argentina hacia adelante. Se ha mencionado, por ejemplo, que tenemos un programa de emisión cero, es decir, que todo lo que el Banco Central compra en el mercado oficial lo va a volcar en el mercado de contado con liquidación. Bueno, esto no ha sido así, ha sido parcialmente así, por lo tanto no ha habido emisión cero. Que ojo, yo no considero que cuando haya emisión por compra de dólares de exportación sea una mala emisión, sino que está aumentando la demanda de pesos. Pero en definitiva, el equipo económico había mencionado que teníamos emisión cero y no está ocurriendo esto. Por lo tanto, lo que digo es, se necesitan más reservas, se ve un tono parsimonioso y yo diría que habrá que ver cómo se llega a fin de año. La pregunta, te digo, es, y lo que le digo a mis clientes es, reiterame esa pregunta a fin de año, a ver cómo llega en términos de reservas el Banco Central, y el momento para hacerlo es el primer trimestre, si no, claramente pasa la oportunidad y tendremos que esperar hasta las elecciones del año que viene. Muy interesante. Gracias, Martín, por la comunicación. Martín Redrado, economista, fue presidente del Banco Central, como decía Bufflet, esa silla eléctrica. Dejó varios títulos. Primero,